הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom, Berajot. La antítesis que vamos a combatir el día de hoy es la aparente innecesariedad de Dios. Este tema es uno de los argumentos filosóficos más influyentes del ateísmo contemporáneo. No intenta demostrar que Dios no existe, sino que lo que dice es que parece que la hipótesis Dios no es necesaria para explicar la realidad. En otras palabras, esta gente dice que Dios es innecesario como explicación suficiente. Es un argumento que suele apoyarse en el éxito de la ciencia moderna y en el principio de simplicidad, o también conocido como la navaja de Occam. El objetivo de este video es responder a la afirmación que dice lo siguiente: aunque Dios pudiera existir, no necesitamos recurrir a Él para explicar el universo. Ojo, no es el mismo argumento que dice que Dios no existe. La tesis es diferente. La tesis plantea que la hipótesis Dios no añade nada. En otras palabras, los que dicen que Dios es una explicación lógica del universo están mal porque en realidad esa hipótesis, esa explicación no añade nada valioso. Para ellos, la ciencia es lo más significativo. En otras palabras, esto nos apunta hacia la dirección del cientificismo y el dogma de la ciencia. De hecho, filosóficamente, se va acercando mucho a un reduccionismo extremo. Pero ya vas a ver, se pone mejor todavía. Esto va a estar muy interesante. Vamos a ver la estructura del argumento. Generalmente se formula así. Premisa número 1. Todo aquello que puede explicarse mediante causas naturales no necesita una explicación sobrenatural. Premisa número 2. La ciencia explica cada vez más aspectos del universo mediante causas naturales. Conclusión. Por lo tanto, Dios resulta innecesario. Y como ejemplo te dicen que antes los rayos eran explicados por medio de Zeus. Es decir, la gente decía que Zeus era la causa de los rayos, que las enfermedades eran causadas por demonios y que los eclipses eran originados por los dioses. En cambio, ahora, por medio de la ciencia moderna, estos fenómenos pueden ser perfectamente explicados por medio de la electricidad,
virus o mecánica celeste. Entonces concluyen, lo mismo ocurrirá con todo lo demás. ¿Te suena? Reduccionismo, ¿no? Pero espera, ahora van a hablarte de la idea del Dios de los huecos. Aquí aparece una crítica muy conocida. Muchos creyentes dicen, no sé cómo ocurrió X. Entonces responden, Dios. Pero cuando la ciencia encuentra una explicación, Dios parece retroceder. Por eso los críticos dicen, no pongas a Dios donde todavía ignoras algo. En otras palabras, no te apresures a decir que todo es causado por Dios. Ya tenemos a la ciencia moderna que nos explica todo. Eso es lo que te están diciendo. Ahora veamos directamente la navaja de Occam. Aquí entra el famoso principio filosófico. Dice así, no multipliques entidades sin necesidad. Si dos teorías explican exactamente lo mismo, se prefiere la más simple. Entonces argumentan, universo más leyes físicas es una explicación más sencilla que universo más Dios más leyes físicas. También te van a hablar del éxito de la ciencia. Otro punto fuerte que suelen resaltar, esta ya me la sé. Te dicen, hace 300 años casi todo era un misterio. Hoy conocemos evolución biológica, gravedad, ADN, formación estelar, agujeros negros, neurociencia y química. Por eso muchos dicen, cada año necesitamos menos a Dios. Ahora hablemos de este señor, Stephen Hawking. Uno de los representantes de esta postura fue precisamente Stephen Hawking. En una de sus obras afirmó que las leyes de la física bastan para explicar el origen del universo, sin necesidad de invocar un creador. Ojo, vamos a ser honestos intelectualmente, no decía necesariamente que hubiera demostrado la inexistencia de Dios, sino que consideraba innecesaria esa hipótesis para la cosmología. Su postura generó un amplio debate entre físicos y filósofos. Ahora hemos de hablar del naturalismo metodológico. El naturalismo metodológico es otra cosa de la que te suelen hablar. Te dicen que la ciencia funciona bajo una regla sencilla: buscar siempre causas naturales. Pero ojo, eso no significa que niegue a Dios. Yo les dije hace tiempo, en una de las lecciones de los bloques anteriores, que se puede ser un hombre de ciencia, se puede ser una mujer de ciencia, sin renegar de la fe. Esas dos cosas pertenecen a categorías completamente diferentes. Pero espérame tantito, ya te explico más. Entonces, vuelvo a repetir, la ciencia funciona bajo una regla sencilla: buscar siempre causas naturales, pero eso no significa que niegue a Dios. Simplemente significa que Dios no forma parte del método científico. Sí, escuchaste bien, lo repito, no estás alucinando. Dios no forma parte del método científico. Así que es un error pretender demostrar la existencia de Dios por medio de la ciencia. Sí, lo sé que has escuchado a más de alguno decir que sí se puede demostrar la existencia de Dios por medio de la ciencia moderna. Pues lo siento, mijo, ese güey estaba loco o fijo, no estudió lo suficiente, porque la neta es que no es así. Si somos rigurosos académicamente, si somos intelectualmente honestos, debemos admitirlo. No se puede demostrar
que Dios existe empleando un método científico, porque para comenzar, no puedes poner a Dios en un laboratorio. Te vas a ver en un tremendo y complicado apuro. Entonces no, como yo les decía hace tiempo, lo correcto sería abordarlo desde otra categoría. En este caso, la metafísica o la filosofía se presta a eso y lo hace, de hecho, mucho mejor. Ahí sí podemos hablar de estos temas, porque tienen que ver con abstracciones. Es algo abstracto. También el tema de la religión cabe en esta categoría, claro que sí. Entonces, el hecho de que Dios no forme parte del método científico es tan solo una limitación metodológica, no una conclusión metafísica. Te lo dice alguien que seriamente emplea la ciencia y la estudia. Ahora veamos la respuesta filosófica. Aquí comienza la respuesta técnicamente. Existe una confusión importante. La ciencia responde principalmente cómo. La filosofía responde por qué existe algo, por qué existen leyes, por qué esas leyes son inteligibles, por qué existe un universo en vez de nada. Estas preguntas permanecen abiertas. Ahora debemos entender que explicar un mecanismo no elimina la causa última. Y con esto te remito a las primeras lecciones de filosofía que están en el canal. Esto está en el bloque número 1 de dialéctica para entender la realidad. Si no entiendes qué es la causa última, puedes ir allá para agarrar contexto. Entonces, explicar un mecanismo, les decía, no elimina la causa última. Ejemplo, imagina que preguntas, ¿por qué hierve el agua? Un químico responde, porque las moléculas alcanzan determinada energía, pero otro responde, es porque alguien encendió la estufa. Bueno, las dos respuestas pueden ser verdaderas. Simplemente una explica el mecanismo y la otra explica la causa del proceso. No son excluyentes. Ahora entendamos, Dios no compite con la ciencia. La tradición filosófica clásica sostiene que Dios no es una causa más dentro del universo. O sea, no sería comparable con gravedad, electromagnetismo o evolución. Sería la causa del ser mismo del universo. Por eso descubrir nuevas leyes físicas no desplazaría a Dios. Del mismo modo que descubrir cómo funciona un automóvil no elimina la existencia de su diseñador. Ahora hablemos del problema de la existencia de las leyes. Incluso si la física explicara todo el universo, todavía queda una pregunta. ¿Por qué existen esas leyes? ¿Por qué son matemáticamente elegantes? ¿Por qué permiten la existencia de la vida? La ciencia describe las leyes, no explica necesariamente por qué existen esas leyes en absoluto. Lo que vemos es que hay un error de categoría. Muchos filósofos sostienen que el argumento incurre en un error de categoría, y es verdad. Es como decir, no necesito a Shakespeare porque ya entiendo la gramática de Hamlet. Conocer la gramática no responde quién escribió la obra, ¿verdad? Simple lógica. Ahora hablemos de la posición judía, que es lo que nos interesa. Desde la perspectiva bíblica, Dios no es una explicación provisional para los vacíos del conocimiento. Él sostiene continuamente la existencia. O sea, el propio nombre Yahweh significa el que existe, el que es. Es la perfecta definición de la existencia. Él es la existencia en sí. Por eso nos creó a nosotros y existimos. Su Shem, su nombre, su reputación, hace honor a lo que Él es. Él sostiene continuamente la existencia. Por ejemplo, vemos la creación continua, el orden del universo, la existencia misma. No es un sustituto de la ciencia, es el fundamento último del ser. Si quieres saber cuál es el fundamento último, recuerda, está en las lecciones
Básicas de filosofía en el bloque 1. Vamos a reconocer algunas fortalezas del argumento que nos han planteado de esta antítesis. Vemos que reconoce el enorme éxito de la ciencia, ok, nadie niega eso. Evita usar a Dios como explicación de la ignorancia. Bueno, hasta cierto punto es parte del escepticismo saludable, es comprensible. Invita a buscar causas naturales antes de recurrir a milagros. Nuevamente, es comprensible si una persona es escéptica. También vemos que favorece explicaciones parsimoniosas. O sea, explicaciones un poquito más sencillas de entender, al menos para la mente humana. Pero ahora vamos con las debilidades del argumento. A ver, también vemos que confunde explicación científica con explicación filosófica. Tremendo error, porque estamos mezclando agua y aceite, no combinan. Ahí ya estamos mal. Supone que explicar el mecanismo elimina la necesidad de una causa última. Eso es contrario a la lógica y a los principios filosóficos básicos universales. Si quieres saber cuáles son los principios básicos universales, ve de regreso al bloque 1. Ahora, la navaja de Occam solo se aplica entre teorías que explican el mismo fenómeno. Si Dios pretende responder una pregunta distinta, es decir, el fundamento del ser, el principio no decide el debate. Nuevamente, estamos fuera de orden. El naturalismo metodológico no implica que el naturalismo metafísico sea verdadero. No responde por qué existen el universo, las leyes o la racionalidad misma. Como conclusión, podemos decir que la afirmación de que Dios es innecesario depende de considerar que todas las preguntas relevantes son científicas. Sin embargo, muchos filósofos sostienen que la ciencia y la filosofía operan en niveles distintos. Y eso es verdad. La primera, es decir, la ciencia, explica los mecanismos del universo, mientras que la segunda, a saber, la filosofía, se pregunta por el fundamento de su existencia. Si Elohim o Dios se entiende como causa primera y no como una causa física, entre otras, entonces el progreso científico no lo vuelve automáticamente innecesario, porque ambas explicaciones no compiten por responder la misma clase de preguntas. Es que ahí está el meollo del asunto. Hay muchos que ponen fanáticamente en boca de la ciencia cosas que la propia ciencia no dice. Y también hay otros locos que tratan de relacionar todos los argumentos filosóficos o religiosos como si estuvieran tratando realmente de ser tratados de física cuántica o física, no sé, digamos de la mecánica clásica. No, nada que ver. Así que, ¿cuál es la valoración del argumento? Bueno, la fuerza filosófica puede ser un 8 de 10. O sea, no lo vamos a despreciar al 100%, hay que ser honestos. Bueno, ya para aterrizar, podemos decir que esta antítesis es uno de los desafíos más serios para el teísmo, cuando éste presenta a Dios como una explicación de los fenómenos aún desconocidos. No obstante, pierde fuerza frente a una concepción clásica de Dios como fundamento del ser. Pues en ese marco, ojo, en ese marco, la ciencia y la teología responden, escúchenme bien, preguntas de naturaleza diferente. Entonces, ya lo saben, amigos, cualquier persona que les diga que Dios no es necesario, que tenemos la ciencia, en realidad lo que está diciendo es, vamos a sustituir a Dios por la ciencia, mi Dios va a ser la ciencia. Pero recuerda, es una posición en muchos casos dogmática, muchas veces fundamentalista, extremista, incluso irracional hasta cierto punto, porque le estás dejando toda la carga a la pobre ciencia. Y no
La ciencia tiene sus límites también. Reconocemos su importancia, claro. Pero la ciencia no puede responder todas las preguntas. Lo siento, mijo. Hay diferentes tipos de ciencia y aunque les duela, hay que recordar el significado original de lo que ciencia es. Ciencia en el pasado simplemente significa conocimiento. De hecho, la propia Biblia, en muchas traducciones, vas a ver que te habla de ciencia, pero no te está hablando de física, no te está hablando de biología evolutiva, te está hablando de otro tipo de conocimiento. Y yo lo dije en otro momento, toda persona que quiera tener un buen entendimiento de la realidad debe ser humilde y reconocer que se requiere un balance entre empirismo y racionalismo. Y se requiere también consultar con distintas disciplinas. Hay que ser multidisciplinario. Hay que consultar distintas fuentes de ciencia. Hay distintos tipos de conocimiento. Una persona sabia, inteligente, lo entiende sin problema. En cambio, el que se cierra y es obstinado, buena suerte, mijo, pero no vas a entender la realidad, te vas a autoengañar. Así que, ya lo saben, este argumento que dice que Dios no es necesario es otra falacia más. Filosóficamente es muy fácil de desbaratar. Ya para concluir, solamente un par de orientaciones más sobre este tema de la escuela para los que quieren mantener la tradición viva. Existe otro término que es shaliach, que a veces se traduce como apóstol, enviado, comisionado, emisario o representante. También es muy similar al cargo de rabí. Sin embargo, debemos ser intelectualmente honestos. En la Biblia no hay una prohibición para que un gentil sea apóstol. Sin embargo, el texto del Nuevo Testamento parece indicar de manera implícita que ese gentil que quiere ser apóstol también debe conocer a profundidad las tradiciones judaicas. Es obvio, porque la escuela nazarena es judaica, amigos, no lo olviden. Existe otra categoría de maestro. Si tú no quieres ser rabí o sientes que es muy pesado para ti o que no tienes el don, puedes ser un moré. ¿Quieres saber qué es un moré? Lo explico en el siguiente video. Shalom, Berajot. יום השמש לא יככה וירח